Análisis político con Rubén Aguilar. Son justamente ya las 7 de la mañana con 6 minutos. Mi querido Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día a nuestra audiencia. Pues en esta ocasión quiero hablar de dos temas. Por un lado, la militarización del país con la decisión de Plan Nacional de Paz y Seguridad, y de otro lado, de la así llamada, mal llamada consulta. El primer elemento, pues me parece, hoy viene un desplegado en algunos periódicos de la Ciudad de México de decenas de organizaciones y de personas en lo particular, más de 600, 700 expertos, muchos de ellos en temas de seguridad, pues protestando contra esta ley, o plan que hoy será enviado al Congreso para que se intenten los cambios a la Constitución necesarios para implementar la militarización del país. López Obrador, a lo largo de toda su vida, siempre se manifestó en contra precisamente del ejército en las calles, y ahora se convierte él en el presidente que lleva al país a la militarización en un acto de absoluta inconsecuencia, incluso diría de traición a su trayectoria, y es extraordinariamente grave. Toda la evidencia empírica que hay en todos los países del mundo es que cuando el ejército está en las calles se incrementa los índices de violencia. El ejército está entrenado para matar, ese es así son entrenados los soldados, no para disuadir, y en ese sentido pues es pensar que el país, bajo la autoridad del presidente de la República, viviremos un estado militarizado en los próximos 6 años, es muy grave y a todos nos debería de preocupar. Es la renuncia radical a que la policía, que la seguridad del país esté en manos de los civiles. El ejército está para casos de seguridad nacional, que tiene que ver con el cuidado de las fronteras, con la atención con otros países, pero no para que se convierta en la policía del país, y eso es muy grave, y puede después ocurrir otras muchas cosas en torno a las libertades políticas, y yo pienso pues que nos estamos metiendo en un berenjenal que los resultados por desgracia serán más violencia y más muerte. Cuando tú hablas de que en los próximos años habrá de estar en esta agrupación que sería la Gendarmería Nacional, 150,000 efectivos, con soldados y con marinos y con algunos elementos de la Policía Federal, y otros 50,000 nuevos reclutas que serán entrenados por el Ejército, y la Gendarmería estará en manos del Ejército. Bueno, pues te da la idea de qué es lo que va a pasar y qué ha pasado en los países que están militarizados los servicios de la seguridad pública, no de la seguridad nacional. Y en ese sentido lo considero pues muy grave. Es un error extraordinario, y la posibilidad de que se violenten los derechos humanos, de que se corten los espacios de la libertad de expresión, etcétera, están a la vuelta de la esquina. De ahí la gravedad del caso, y pues claudica, se traiciona en su discurso el presidente electo, y claudica al hecho de que son los civiles los que deben de hacerse cargo de la seguridad, y no de la seguridad pública, y no los ejércitos, Alejandro. Cuando sale Olga Sánchez a defender esto, ella enfatiza que sería policía, que no serían los militares, sería la policía del ejército y la policía de la marina. ¿Qué nos podrías ahí comentar? Porque a final de cuentas son militares, ¿no? Absolutamente. Pues, ¿qué puedo comentar? Que lamento que una persona inteligente como la ministra se traicione a sí misma, y pronuncia ese discurso. Todas las redes, está en las redes, un discurso cantinflesco, justificando lo absolutamente injustificable. Claro que son soldados. Me da lástima, me da pena que un personaje de ese tamaño se vea obligado a decir esos discursos, a doblarse a cosas que uno sabe que ella no piensa. Y en ese sentido, pues, lamento las expresiones de la ministra, futura secretaria de Gobernación. Lo lamento porque es un personaje que me merece respeto, y verla cómo se traiciona a sí misma para complacer a su jefe, pues me parece una tragedia. Y porque, bueno,
trata de, como bien dices tú, de justificar algo que para todos es muy claro, ¿no? A final de cuentas son policías, elementos del ejército, son soldados, son marinos, que su preparación Punto. no es para estar conviviendo con la población civil, ¿no? Así de fácil. Absolutamente, y así de fácil, como dices, Alejandro. Entonces da pena ver esa inconsecuencia del discurso, y uno puede pensar que a lo largo del sexenio uno va a ir viendo estas cosas, que el presidente, sin avisar a nadie, el presidente López Obrador ya en el cargo, pues decida cambiar de opinión y luego obliga a todos los suyos a que se alineen, y hay de aquel que no se le alinee, pues será decretado traidor o será corrido del gobierno, pero pues lo que uno ha estado viendo aquí es que con mucha facilidad estas personas se doblan al jefe, sí señor, pues volver a los viejos modelos del PRI, cuando el presidente de la República, aquel dicho que se contaba, ¿qué horas son? Pues las que usted diga, señor presidente. Pues así parecen los funcionarios de López Obrador, lo que él diga es lo único que vale, no lo que ellos piensan, y eso es para un ciudadano. Tener a gente en el gobierno que no piensan, que solo ejecutan las órdenes del jefe, pues es un problema, es entrar a la lógica de pensamiento único. Y de otro lado, sí, Alejandro, pues lo de este supuesto consulta, que es una burla también. Hace 17 años escribí un artículo en el Universal planteando la consulta del segundo piso, que era telefónica, controlada por el gobierno de la ciudad, donde los números eran que votó el 1% del padrón, 70 a favor de lo que quería en aquel momento el jefe de gobierno y 30 en contra. Los ciudadanos pobres sin carro en la Ciudad de México se pronunciaban masivamente, entre comillas, a favor del segundo piso, y pues en los resultados ahora con Texcoco pues es el 1% del padrón, 70 a favor de la decisión de López Obrador y 30 en contra. Y pues lo que va a ocurrir el próximo fin de semana con esas 10 preguntas, todas manipuladas, no hay ninguna que no puedas decir no. ¿Quieres más becas? Pues tienes que decir sí. ¿Quieres más reforestos? Etcétera, etcétera. Pues seguramente los números serán los mismos, son los que les gustan al ahora presidente electo, lo ha hecho desde hace 17 años, y siempre en torno a que ya sabes lo que va a pasar, ya sabes cuáles son las respuestas y ya sabes cuáles son los números. 1% del padrón, que es ridículo, en cualquier país del mundo eso no valdría una consulta con ese número de gentes. Dos, pues les gustan eso del 70 a 30, me parece como razonable decir que así funciona la democracia, y ya sabemos de antemano los resultados, y pues la obra, de hecho, no es una consulta, es un movimiento político de su base, y que por otro lado está violentando muchísimas cosas, está violentando el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual México es signatario, que te obliga a sentarte y a consultar a los pueblos originarios cuando haces obra que cruza sus territorios, cosa que no se ha hecho, implicaría meses y meses de esa consulta, y como ya sabemos, pues él ya anunció antes de la consulta que el 16 de diciembre comienzan las obras. Entonces, pues también está en su decisión, él puede tomar esas decisiones en su carácter de presidente de la República, ya será otras instancias que puedan reclamar si está violando acuerdos internacionales, si está violando o no leyes o la Constitución, pero la farsa es lo que me molesta, el jugar con su electorado, el hacerle sentir que participa y construye, eso es lo que me parece inaceptable, y de un presidente de la República de un país de 125 millones de gentes, más inaceptable. ¿Y por qué crees que se habrá adelantado, Rubén? ¿Por qué se adelantaría? Porque ya ves que había dicho que ya las siguientes consultas serían ya dentro de su mandato, y eso sería otro formato. Pero ¿no? eso lo había dicho motu propio Mario Delgado, líder de la bancada en la Cámara de Diputados, pero pues ahí sí es, el presidente contradice a los suyos todo el tiempo. Hay conciencia con una gente como Mario Delgado que sabe que esto es absurdo, y por eso pues dijo, en adelante todas serán legales, porque ya como gobierno seguiremos lo que marca el artículo 35 de la Constitución para hacer consultas, o en todo caso que modifiquen la Constitución,
y pongan reglas como al modo de ellos, pero es esta contradicción permanente que vamos a ver todo el tiempo en los próximos 6 años. Solo hay una persona en el mando, se llama López Obrador, y su mando son las ocurrencias de la mañana, un poco como Donald Trump, y el resto de ese equipo no vale. Y queda al margen y en la contradicción y en el ridículo. Y esto de que sea en una sola consulta tantas decisiones también, pues es hasta confuso, ¿no? Para quien toma la boleta y empieza a ver y a leer y a tomar aparentemente, si volteas, no palomeando. Y si volteas la boleta, Alejandro, te dice prácticamente cómo se debe de votar por cada una de las cosas. Es una burla, es una farsa, es un circo. Y López Obrador se convierte entonces en cirquero, más allá de la presidencia de la República. Es un circo, no es una consulta, no sigue ningún criterio ni nacional marcado por la Constitución en el 30 y en el artículo 35, ni los criterios internacionales que marcan quién es un órgano autónomo, aquí no hay órgano autónomo. ¿Quiénes van a poner las casillas? Pues son los militantes y simpatizantes de Morena. ¿A dónde se llevan las casillas? A su casa, como ocurrió en los días pasados en el aeropuerto. ¿Quién certifica que no se llenaron, etcétera? Pues ¿cuál es el número mínimo para que la consulta sea válida, etcétera, etcétera, etcétera? No es una consulta, es movilización política para él. Su juego político, él cree que así deben de ser las cosas y así las hace, pero es una burla, me parece una acción cínica, no realmente, no cree en la gente, no cree en la posibilidad de la elección, no cree en la posibilidad de la democracia en el término de elección de la gente. Si creyera en eso, pues había que sujetarse a las normas y a las reglas propias de una consulta. Oye, hablando de consulta, ¿crees que sí haga una consulta a mitad de su mandato para ver si continúa o no? Sí, van a modificarla, todo se sabe ya que van a modificar la ley para añadir en las leyes el elemento de democracia directa de revocación de mandato, y ya verá él si se mete o no a eso. Yo pienso que su idea es estar en la boleta y con su presencia y simpatía que tiene entre los suyos, jalar la elección de los diputados a elegirse en 21 y las 15 gobernaturas a elegirse en 21. Él quiere meterse para jalar a los suyos y quiere meterse para como convalidarse. Y lo que yo siento, y tengo mucho miedo, tengo derecho a tener miedo, sí, entonces en 24, ¿por qué no sujetarse otra vez a la reelección? ¿Y por qué, si tiene todo el Congreso, no modificar la Constitución para que haya reelección? Uno tendría derecho a hacerse esas preguntas. Claro. Espero que jamás ocurra. Ojalá. Pero uno como ciudadano, después de estos tipos de acciones, pues tiene derecho a hacerse esas preguntas. Claro. Rubén, como siempre, muy interesante el análisis que haces. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Buen día. Igualmente, muy buenos días. Rubén Aguilar, analista político. 7:00 a.m. con 19 minutos. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos. La información local, estatal, nacional e internacional. NET Noticias.